Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy hablaremos pues de las propiedades microbiológicas de la leche, ¿no? Y en anteriores sesiones, bueno, se ha tratado de las propiedades físicas, químicas y esta vez de las propiedades microbiológicas, ¿sí? En este caso vamos a hacer un análisis pues concienzudo de lo que son pues las bacterias, ¿no? En sí, que son beneficiosas y algunas que no. Creo que en la unidad pues didáctica de materias primas de lácteos lo hemos tocado, ¿no? Simplemente lo vamos a hacer como un simple repaso porque es necesario conocer pues las propiedades microbiológicas, ¿no? Las propiedades de la leche, ¿no? Ya que este es un alimento pues bien nutritivo, un alimento que nosotros debemos consumirlo siempre, ¿no? Es decir, tenemos pues el tipo de bacterias, ¿no? Las bacterias lácticas. Las bacterias lácticas son microorganismos que son muy beneficiosos para el ser humano, ¿no? Es decir, en este tipo de bacterias lácticas lo que va a hacer es transformar pues la lactosa en ácido láctico o más conocido como el yogur, ¿no? Eh, en este tipo pues de bacterias lácticas, las que son conocidas son pues el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus eh, Thermophilus, ¿sí? Estas dos tipos de bacterias lácticas son pues las que hacen de que se transforme o hace de que la leche, sus componentes de la leche sean más digeribles para el ser humano, ¿no? Ese es su beneficio. Eh, hemos hablado anteriormente, pues hemos hablado de la comparación pues entre la leche y pues el yogur, ¿no? Y sabemos los beneficios que tiene, ¿no? Es decir, dice las condiciones necesarias para la activación de este desarrollo, de su activación o desarrollo, las temperaturas que estas bacterias lácticas van a, pues, se, va, se va a reproducir, va a trabajar. Eh, esta, la temperatura adecuada en las bacterias lácticas va a oscilar entre 40 hasta 45 grados aproximadamente, ¿no? Entonces es el rango pues adecuado de estas cepas o de este microorganismo. Luego tenemos pues en este caso tenemos las bacterias propiónicas, ¿no? Generan, liberan el dióxido de carbono, dicen, ¿no? Actúan sobre las trazas del ácido propinoico y de la leche, dice, genera ácido acético, pueden generar exceso burbujeante sobre la leche, ¿sí? Y dar un olor excesivamente ácido, dice, ¿no? Requieren a temperaturas entre 24 grados para comenzar a actuar. Este tipo de bacterias eh, por lo general pues no es adecuado, no es adecuado pues eh, para interactuar con la leche, porque ya que pues puede volverlo, lo puede acidificar a la leche, ¿no? Este tipo de bacterias, ¿no? Y su temperatura en la cual se desarrolla mejor es por encima de los 24 grados, ¿no? Es decir, ahí actúa, comienza a manifestarse este tipo de bacterias, pero esta bacteria no es adecuado para el uso, para lo que son pues derivados lácteos. Tenemos también las bacterias butíricas. Dice, las bacterias butíricas generan coágulos grasos de la leche, dice, no acidifica. La alteración de la grasa puede generar un espesor muy poco deseado, dice. Requiere de poca acidez y de un pH a 6.8. Estas bacterias butíricas también pues por lo general se presentan en lo que es el proceso pues de elaboración de quesos, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un queso hinchado, ¿no? Nosotros podemos dar referencia a que tiene este tipo de microorganismo, ¿no? Y no es adecuado porque el queso se pone pues en malas condiciones, no es tan agradable y pues por ese motivo, ¿no? Se debe trabajar con todas las medidas pues de limpieza y desinfección, ¿no? Para que no ocurra este tipo pues ¿no? O este tipo de queso o este tipo de producto lácteo no se contamine con este tipo de bacterias, en este caso las bacterias butíricas. Luego tenemos las bacterias patógenas. Este tipo de microorganismos pues son aquellas que polulan pues en el medio ambiente, dice.
alteran todas las propiedades. Dice, la acidez disminuye el pH, comienza pues a hacerse más básico, existe una separación irregular de las grasas y caseína, se corta, el olor se pone pues desagradable, y la presencia como la de coliformes pueden indicar contaminación fecal, ¿no? Produce CO2 y dióxido de azufre y genera pues grandes tipos de contaminación en este caso, ¿no? Requiere para su desarrollo por una temperatura ¿no? de los 37 grados y de acidez baja, ¿no? Este microorganismo se va pues va a requerir esas condiciones que yo ya les he mencionado, ¿no? Es decir, a una temperatura y una acidez baja, ¿no? Entonces, como ya les dije, las propiedades microbiológicas es necesario conocer pues antes de procesar un derivado lácteo, ¿no? La cual pues puede afectar de alguna otra manera, puede afectar o beneficiar ¿no? de alguna otra manera para un producto lácteo. También tenemos las propiedades nutricionales. La leche tiene bastantes componentes nutricionales. Su diversificada composición en la que entran pues las grasas, ¿no? Tenemos donde los triglicéridos son fracción mayoritaria de un 98% total lipídico y cuyos ácidos grasos forman mayormente los saturados, dicen, ¿no? Es decir, ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son los componentes que forman en sí a la grasa, ¿sí? O son componentes que forman la grasa, ¿no? Y los triglicéridos, pues, el exceso de triglicéridos en un ser humano también no es beneficioso, ¿no? Por eso hay personas que sufren problemas cardiovasculares, ¿no? ¿Qué más? Tenemos pues las grasas, tenemos las proteínas, la caseína, que es la proteína muy importante de la leche, con lo que es pues la coagulación de la leche, ¿no? En el caso de la elaboración de queso. También tenemos otra proteína que es la albumina, obviamente que está en menor proporción, y las proteínas de suero que también se encuentran, ¿no? Y tenemos también los glúcidos. Los glúcidos, el más conocido pues es la lactosa, ¿no? O es el azúcar de la leche. Nosotros sabemos que la lactosa es la que le da el sabor dulce a la leche, ¿no? La convierte en alimento completo. Además, la leche pues entera de vaca es una importante fuente de vitaminas, dice, ¿no? Vitamina A, D, la D3, la E. La vitamina D es la que fija el fosfato del calcio, ¿sí? A los dientes y huesos, ¿no? Por eso hace que especialmente es recomendable para los niños y también para las personas de la tercera edad, ya que sus huesos son un poco más sensibles, ¿sí? Y pues y a lo que puedan sufrir pues de osteoporosis o algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces lo más adecuado es pues consumo de la leche, ¿sí? Luego tenemos algunos ácidos pues presentes, el efecto beneficioso tales como el ácido butírico, vasenílico y ácido linoleico conjugado, dice, ¿no? Del cual se ha demostrado que inhibe varios tipos de cáncer, ¿no? Es decir, son aminoácidos, ¿sí? Lo cual estos aminoácidos pues ayudan de alguna otra manera pues a beneficiar pues al ser humano, ¿no? También dice ácido eliminado, bueno, estas son algunas propiedades que cumplen este tipo de aminoácidos, ¿no? Entonces ha eliminado cánceres de piel humana y en estudios in vitro, dice. Un vaso de 250 mililitros de leche bovina aporta la cantidad diaria recomendada de 44%. ¿Eso qué quiere decir? Que en un cuarto de leche, es decir, en 250 mililitros de leche, ¿sí? Nos va a aportar un 44% de calcio, vitamina A un 20% y vitamina D nos va a aportar pues un 50%. También sabemos que el calostro es la primera leche después de un vacuno, de una vaca, ¿no?
y ese pues es rico en proteínas y anticuerpos indispensables para el recién nacido, ¿no? Es decir, cuando ya pues la vaca ya da al ternerito, va a dar pues la primera leche, y esa primera leche va a tener pues bastantes compuestos en proteínas, y también pues va a tener compuestos en anticuerpos, ¿no? La cual va a reforzar su sistema inmunológico del ternerito, ¿no? Y entonces es muy probable que eso también pueda entrar para el examen, ¿no? Porque hay que conocer a veces esas cosas. Problemas relacionados con el consumo de la leche, ¿no? Hay diferentes autores que dicen pues que la leche no es bueno para el ser humano, ya que es un producto de la vaca, ¿no? O de un animal. Entonces, ya que dice no es difícil, dice que el ser humano pueda asimilar las proteínas y calcio, dice, ¿no? Entonces, hay otras personas que alegan eso, ¿no? Algunos científicos. Pero hay que diferenciar, dice. Hay que diferenciar, dice, este supuesto peligro de varios posibles problemas, dice, ¿no? Que puede causar el consumo de la leche a determinadas personas, ¿sí? La intolerancia a la lactosa debido a la déficit de la lactasa. Es decir, la intolerancia a la lactosa se debe a que el organismo de un ser humano tenga pues deficiencia en la fabricación de este tipo de enzima que se llama la lactasa, ya que este compuesto que se llama lactasa ayuda a asimilar pues totalmente pues la lactosa, ¿no? Porque hay organismos que no consumen, o hay personas que no consumen pues mucha leche, ¿no? Entonces no tienen su organismo no segrega pues lactasa, es decir, no suelta lactasa, ¿no? Y a las personas que consumen bastante pues leche, entonces ese organismo o esa persona va a segregar, pues su organismo va a segregar lactasa, y por consiguiente va a tolerar la lactosa, ¿no? Dice, ¿qué más? Alergia de la leche, dice, o más específico, alergia a la proteína de la leche, o APLB, ¿no? También hay pues problemas de alergia a la leche, ¿no? La intolerancia a la proteína de la leche también se le conoce como IPLB, ¿no? Bueno, solamente para tener referencia, ¿no? Procesos industriales y procesos industriales nuevamente, ¿no? Para que quede en su cerebro, ¿no? La leche cruda, jóvenes, no sería apta, dice, para su comercialización y consumo sin ser sometida a ciertos procesos. Es decir, que la leche que nosotros compramos, ¿sí? Si es cruda, dice, no sería pues aceptable para que un ser humano pueda consumir, ¿no? Y necesariamente pues tenemos que darle pues tenemos que transformarle o hacer algún tratamiento a esta leche, ¿no? Es decir, para asegurar que la carga microbiológica esté dentro de los límites seguros. ¿Eso qué quiere decir? Una leche natural, pues siempre, como es una leche pues natural, ¿sí? Segregada, es muy probable que tenga pues contenido de microbios, y por consiguiente pues hay que tratar de disminuir esa carga microbiana, ¿no? Y de que se mantenga pues en límites adecuados de consumo, ¿no? Límites adecuados, es decir, que no contenga mucha carga microbiana, ¿no? Entonces por ese motivo se debe hacer pues un tratamiento industrial a la leche, ¿no? Las grandes empresas lo desarrollan, ¿no? Tenemos acá, en este caso, tenemos la depuración, que se trata o habla de la industrialización de la leche, ¿no? Tenemos la filtración, tenemos la homogenización, tenemos la estandarización, tenemos la deodorización, perdón, tenemos la bactifugación, clarificación y tratamientos térmicos. Estos procesos industriales pues se realiza pues para tratar la leche, para que la leche esté en óptimos estados, ¿no? Uno de ellos, como ya les he mencionado, es la filtración. Se utiliza para separar la proteína del suero y quitar pues las impurezas como sangre, pelos, estiércol. Se utiliza una filtradora o una rejilla, ¿no? En lo que es artesanal,
en lo que es pues una planta, ¿no? Una planta, digamos, como en la zona de Azángaro, en la zona de Ayaviris, este, se puede hacer en una tela, ¿no? Para pues poder eliminar pues este tipo de impurezas, ¿no? Y también se podría determinar, aunque empíricamente, pues si la leche está con mastitis. Luego tenemos la homogenización. Se utiliza en procesos físicos que consiste en la agitación continua y neumática o mecánica, dice, ¿no? Es decir, este proceso de homogenización también tiene que realizarse una vez que este proceso consiste en realizar pues a una temperatura de 50 para evitar la desnaturalización, y pues los glóbulos de la grasa por lo menos tiene que tener un micrómetro, es decir, muy pequeñísimos, ¿sí? De diámetro. Luego tenemos la deodorización, dice, cuando la leche no pasa positivamente pues en la parte pues del contenido de graso, ¿no? Se utiliza pues el polvo o grasa vegetal, ¿no? Es decir, cuando no tiene la grasa, mucha grasa la leche, entonces se puede adicionar, dice, la leche en polvo o la grasa vegetal se puede adicionar, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para que aumente pues para que sea más agradable, ¿no? Y también de alguna otra manera contribuya con las características pues de sabor y otras. Para hacer este tipo de deodorización pues, o eliminar la cantidad de los malos olores, ¿no? Se realiza pues de la siguiente manera, ¿no? Midiendo las masas, es decir, el volumen total, después midiendo pues el 3.5% de contenido y grasa, primeramente pues se utiliza pues fórmulas matemáticas para poder determinar, ¿no? O el cuadrado de Pearson que se utiliza en lo que es la determinación de grasas, ¿no? El aumento, la disminución de diferente contenido graso, ¿no? Entonces se puede utilizar los cálculos matemáticos, en este caso pues el cuadrado de Pearson, ¿no? Que se ha visto en lo que es materia primas, y ya más adelante vamos a ver, vamos a volver a recordar pues este cuadrado de Pearson que se utiliza en las empresas, ¿no? Luego tenemos la bactofugación. Se utiliza, dice, para eliminar bacterias mediante la centrifugación. La centrifugación es un método que se utiliza lo que es la energía cinética, es decir, girar sobre un eje, ¿no? De tal manera de que pueda provocar cambios en la sustancia que se va a centrifugar, ¿no? Es decir, la leche, dice, no debe contener 300.000 unidades formadoras de colonias, debe tener 300.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿no? Por cada mililitro debe contener esa cantidad de microorganismos. Si tuviese más, digamos unos 500.000, ¿no? unidades formadoras de colonia o cantidad de microorganismos, entonces pues la leche pues no es apta para el consumo humano, ¿no? Simple. Luego tenemos la clarificación. La clarificación también, esta etapa de proceso se va a realizar para eliminar o separar los sólidos y sedimentos que no son necesarios en la leche, ¿no? O eliminar pues algunas partículas que durante la filtración no se ha eliminado. Tenemos dos formas de clarificación. Tenemos el calentamiento a 95 grados y dejándolo agitar por 15 minutos, dice, ¿no? Y luego también hay lo otro, que es elevando la temperatura a 120 grados por 5 minutos, ¿no? Es decir, la clarificación se puede hacer de dos formas, ¿no? Y tenemos ya las dos formas que ya les he mencionado. Bueno, en los tratamientos térmicos nosotros tenemos que ver, ¿no? El tratamiento térmico es una etapa o una operación en la cual se utiliza la temperatura como medio de eliminación de microorganismos, ¿no? Eso es en sí pues un tratamiento térmico, ¿no? Tenemos uno de ellos que es la termización, pues esto es una pasteurización que se utilizaba
o digamos así, es una de las primeras pasteurizaciones que se utilizaba, ¿no? Es decir, que se utilizaba a baja temperatura, ¿sí? Por un tiempo de unos 25 minutos. ¿Sí? Esa es una de las primeras pasteurizaciones, teníamos que decir, ¿no? Después tenemos también la pasteurización propiamente dicha, ¿no? La pasteurización es un tratamiento eh, de eliminación pues a más alta temperatura por encima de los 85 grados, ¿no? En un periodo de 5 a 10 minutos aproximadamente. Luego tenemos la ultrapasteurización, tenemos la esterilización, la esterilización entre 110 por 20 minutos, ¿no? La ultrapasteurización a 135 y 150 grados centígrados por un periodo de un segundo, ¿no? Y un enfriamiento violento hasta 32, ¿no? Entonces, estos son pues los tratamientos más conocidos, más comerciales que se utiliza pues en lo que es la industria de productos lácteos y derivados. Luego tenemos pues los tipos de presentación de la leche, ¿no? La leche entera, sabemos que es la leche fresca, la leche normal, tiene como un contenido de grasa entre 3.2%, ¿no? Pero en nuestra región de Puno va a oscilar entre 3.5 a 4% en grasa. La leche descremada se considera así porque tiene contenido de grasa por debajo del 0.3%. Luego tenemos la leche semidesnatada o semidescremada, ¿no? Con un contenido pues contenido en grasa de 1.5 a 1.8, es decir, la mitad del contenido de grasa que tiene normalmente una leche, ¿no? Es decir, 1.5 a 1.8. A ese se le considera como leche desnatada. Luego tenemos la leche saborizada, es la leche azucarada o edulcorada, ¿sí? A la que se añade pues sabores como vainilla, como fresa, cacao, canela, vainilla y otros más, ¿no? Ahí se le conoce como leche saborizada, ¿sí? También nosotros lo podemos ver en una marca comercial, pues no, los chocolates, ¿no? Podríamos ver esos chocolates con sabor a fresa, ¿no? Entonces ahí tenemos las diferentes marcas que encontramos nosotros en el mercado y de diferentes empresas. Luego tenemos la leche en polvo o liofilizada, ¿sí? Esta leche se ha extraído el 95% de agua, ¿no? Es decir, por procesos de atomización y evaporación, ¿sí? Los procesos de atomización y evaporación pues son métodos de secado rápidamente o pues son métodos más industrializados que se utiliza pues para la eliminación de un porcentaje o contenido en agua. Tenemos también la leche condensada, leche concentrada o evaporada, es en la cual se ha extraído pues un porcentaje en agua, puede oscilar entre 40, 50 a 50% de cantidad de agua extraída y simultáneamente pues adicionando sólidos, ¿no? Uno de ellos pues edulcorados con azúcar, ¿no? De tal manera para poder obtener este tipo de leches. Luego tenemos las leches enriquecidas, ¿no? Este producto lácteo, ¿no? Es cuando a la leche o a este tipo de leches enriquecidas, a la leche se le va a adicionar calcio, fósforos y otro tipo pues de nutrientes, de tal manera de que esta leche pues aumente su contenido o su valor nutricional, ¿no? Luego tenemos pues la composición de la leche es muy importante, jóvenes, ¿no? Ya que pues la caseína es una proteína, pues diremos la más importante, ¿no? En la leche, la cual va a cumplir la función de coagular pues ¿no? La leche en el proceso de elaboración de queso, ¿no? Tenemos también la caseína alfa, beta, tenemos también la treonina y la cisteína, ¿no? Otro tipo de proteínas también, pero claro, no tan conocidos, pero en proporciones mínimas, ¿no? Y así por el estilo.
¿sí? La caseína es una fosfoproteína compuesto, dice, de fosfatos y calcio, ¿no? Dando origen al complejo calcio caseína, dice. Por eso es lo que hace o coagula, ¿no? Es decir, ¿no? La leche. ¿Por qué es importante, pues, eh, por qué es importante la caseína, ¿no? Como ya les dije hace rato, ¿no? Tiene la función de ayudar a coagular, pues, la leche por efectos de las enzimas. En este caso tenemos la renina, la pepsina, que son enzimas que se encargan, pues, de hacer coagular o cuajar, pues, la leche, ¿no? Luego tenemos la albumina y lactoalbumina. También son proteínas del suero, representan un 18% de proteínas. La clasificación tenemos la beta-globulina al 60% del lactosuero, la alfa-globulina al 12%, la albumina de suero sanguíneo de 3.5%, ¿no? Bueno, para ya no redundar con ello, vamos a pasar a lo que son la grasa de leche, ¿no? La grasa de leche también es muy importante. Este componente es la que va a aportar, pues, el sabor agradable, ¿no? En los productos lácteos, ¿no? Si hablamos acá de la zona de Puno, ¿no? Diremos que acá, pues, el contenido graso va a oscilar entre 3.5 a 4%, ¿no? Por eso hace de que la leche sea más agradable, ¿no? Es decir, por el contenido graso, ¿no? Es la mezcla de triglicéridos y compuestos de glicerol, dice, y gran cantidad de ácidos grasos, y no son compuestos de la misma grasa. O problemas cardiovasculares, ¿no? Dice, se presentan en pequeños glóbulos suspendidos temporalmente en el líquido, pero forman racimos a medidas dentro del líquido. Dice, la grasa de la leche tiene más ácido graso de cualquier otra grasa animal. ¿Por qué es importante, no? La grasa va a aportar energía al ser humano, ¿sí? También confiere el sabor, como ya hace rato ya les he mencionado. Tenemos también la lactosa. Este es un glúcido, o también conocido como carbohidrato, ¿no? Es decir, la lactosa es el azúcar principal, pues, en una leche, ¿no? Es la que tiene una quinta parte de la caña de azúcar, ¿no? Como si hacemos una comparación de una caña de azúcar y la leche, ¿no? Está compuesto por glucosa y galactosa, ¿no? La lactosa. La importancia, este carbohidrato es muy importante, jóvenes. Si una leche, pues, no tuviese lactosa, entonces no se podría elaborar yogur, pero en este caso la lactosa, pues, este azúcar de la leche, ¿no? Cuando se le va a poner en condiciones adecuadas de temperatura, ¿no? Las bacterias lácticas o el cultivo láctico va a actuar, pues, desglosando, pues, este tipo de azúcar, ¿no? Y transformándole de lactosa a ácido láctico, y ese ácido láctico va a ser el yogur, ¿no? Y de la misma leche, ¿no? Luego tenemos las sales minerales, ¿no? Es importante el equilibrio de calcio, fósforo y formación, dice, ¿no? La cual estos minerales, ¿no? Va a ayudar a fortalecer los huesos en el ser humano, ya sea en un niño en edad de desarrollo, de crecimiento, y también, pues, fortalecer, pues, en una persona de la tercera edad, ¿no? Ya que tiene estos componentes, la cual es muy adecuado, pues, ¿no? Para el fortalecimiento, ¿no? Ahí vemos el calcio, ¿no? Puede prevenir, pues, las enfermedades, dice, como la osteoporosis, ¿sí? Por eso, jóvenes, ustedes deben consumir bastante leche. Una hora, ¿no? Ya está. ¿Aumentó?